Con poco más de 75 años de existencia, Batman es uno de los personajes más importantes no solo de la industria del cómic, sino de la cultura popular en general. Su origen, historia y apariencia son tal vez de las más conocidas en el mundo entero. Desde su oscuro origen, su colorido punto medio y el reencuentro con sus raíces obscuras, Batman es sin duda uno de los personajes más completos que puedes encontrar. Sin embargo, ¿a qué se debe esto? ¿Cuáles son las historias que lo han hecho popular, que lo han hecho durar tantas generaciones? Quizá la mayoría de estas no las encuentres en una pantalla de televisión o en una pantalla de cine. Hace falta voltear al material de origen. Es por eso que en este video trataré de recapitular las que a mi gusto son las 6 mejores historias de Batman en el cómic. 6, porque normalmente iba a ser 5, pero les voy a dar un pilón. Tomen en cuenta que me estoy basando en historias en las que Batman es el protagonista, no en las que comparte con otros personajes como la Liga de la Justicia. Con esto quizá haga de lado historias extraordinarias como Kingdom Come, pero bueno, eso lo veré en otro video. Por ahora relájense y disfruten las que a mi gusto son las 6 mejores historias de Batman en los cómics. Número 6. Hush. Escrita por Jeff Loeb y dibujada por el extraordinario Jim Lee, Hush es una de las historias más completas de Batman. ¿Qué pasa cuando un asesino serial que se roba partes de los cuerpos de sus víctimas aparece en Ciudad Gótica? Es trabajo del hombre murciélago detenerlo. Lo que Batman no sospecha es que este asesino que oculta su rostro tiene un pasado intrínseco con Bruno Díaz. Es además un hábil cirujano que roba partes específicas de los cuerpos de sus víctimas. El misterio de su identidad va creciendo a lo largo de la historia con todos los giros que tiene la misma y en la cual Hush demuestra ser un enemigo formidable para el hombre murciélago, eventualmente revelándose que su plan era usurpar el lugar de Bruno Díaz. Se estaba robando las partes de las caras de las personas para hacerse la cara igual que la de Bruno Díaz. No les voy a decir por qué para que lean la historia, pero es una historia realmente completa. Abarca muchos personajes del universo de Batman, muchos de sus villanos, un poco de romance por supuesto con Gatúbela, y además incluye la que a mi gusto es la segunda mejor pelea entre Batman y Superman en los cómics. Un Superman que en ese punto está siendo controlado por hiedra venenosa y una extraña planta de su creación. Es sin duda una gran historia que vale la pena que chequen. Recuerden, Batman Hush, o en español, Silencio. Número 5. Death of the Family. El guasón sádico, violento y no apto para niños que jamás veremos en televisión o en cine, lo podemos ver en esta historia. Es quizá una de las historias más perturbadoras del máximo villano de Batman, quien para este punto se ha cortado la cara y se la ha arrancado y la usa como máscara. En medio de las dudas de cómo sobrevivió a algo así, se plantea incluso que quizá el guasón sea inmortal y haya vivido por generaciones, encontrando referencias a un hombre pálido desde los inicios de Ciudad Gótica. Pero más allá de eso, en esta historia el guasón promete liberar a Batman de aquello que lo hace débil, sus seres queridos, su familia, la gente que lo ayuda y colabora con él. De ahí el título Death of the Family, el cual es un juego de palabras con la historia de 1980 Death in the Family. Pero aquí se trata de la Batifamilia. Robin, Nightwing, Red Hood, Batichica e incluso Damian Wayne, el hijo de Batman. Todos ellos son el objetivo del guasón y en algún punto de la historia son incluso torturados ante sus ojos en uno de esos juegos enfermizos que le gustan al guasón. La parte más perturbadora de la historia es cuando los tiene a todos sentados, encapuchados con la cabeza cubierta y en presencia de Batman les dice que va a servir la cena. La tensión y la incertidumbre entre todos aumenta hasta el punto en el que un desesperado Batman grita ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y en una poderosa imagen el guasón les hace a todos creer que les ha arrancado la cara. Cabe mencionar que todos salieron bien librados de la historia y con su cara puesta en su lugar, sin embargo es una historia muy perturbadora que vale la pena que chequen. Death of the Family. Número 4. Nightfall. La historia más popular de Batman en los 90s y una de las más populares a la fecha. Es sin duda referencia obligada para cualquier fan de Batman. ¿Qué ocurre cuando un mastodonte impulsado por un asteroide llamado Venom aparece en Ciudad Gótica? Bane, a diferencia de otros villanos, es estratégico y calculador. Este personaje obsesionado con hacerse un nombre de sí mismo y vencer a Batman, provoca una fuga masiva en el asilo Arkham, liberando al mismo tiempo a todos los villanos del hombre murciélago. Esto con el fin de observarlo, estudiarlo, debilitarlo sistemáticamente, pero sobre todo, deducir su identidad. Llegando a un punto en el que Batman retoma el control de su ciudad pero está física y mentalmente exhausto, es cuando Bane aprovecha para atacar, vencer y romper al hombre murciélago. Cabe mencionar que por supuesto no fue una pelea justa porque en este punto Batman no podía hacer gran cosa por defenderse. Sin embargo es una de las historias más icónicas en la historia del personaje.
quien por un tiempo quedó parapléjico tras la pelea, y Bane tomó su lugar como dueño de Ciudad Gótica y del mundo criminal, lanzando a un derrotado Batman a las calles de Ciudad Gótica. Esta historia es quizá de las más largas que pueden encontrar de Batman porque fue dividida en muchos tomos, pero es una historia muy interesante, sin duda narra su caída y la llegada de un temporal Batman con un look muy noventero y también mucho más violento, haciendo notorio que Bruno Díaz es la única persona que puede vestir ese manto del murciélago. Bruno Díaz eventualmente regresaría y desafiaría a ese Batman para retomar su lugar como protector de Ciudad Gótica. Una historia imperdible sin duda. Nightfall. Número 3. The Dark Knight Returns. Si se preguntan qué fue lo que reanimó al personaje a sus orígenes oscuros después de la famosa serie de televisión de los 60s, esta historia es la responsable. Obra maestra de Frank Miller, uno de mis escritores favoritos de cómics, y referencia obligada para cualquier fan de Batman. Es una historia en el futuro que plantea a un Bruno Díaz avejentado y con 20 años de retiro, y en la cual la situación política y social no solo de la ciudad sino del país entero lo obliga a regresar de su retiro. Si les suena familiar es porque en este cómic está basado la película The Dark Knight Rises, al igual que la próxima película entre Batman y Superman, ya que esta historia incluye la que es por muchos considerada la mejor pelea entre Superman y Batman. Pero antes de llegar a ese punto también toca muchos puntos sociales, muy ochenteros por supuesto, es también la responsable del look de tanque del Batimóvil, y es una historia en la que vemos a un Robin mujer. Este cómic hace un gran trabajo devolviendo a Batman a esos orígenes oscuros del personaje, haciéndolo menos infantil. Podemos ver también una batalla final entre el Guasón y Batman, donde el Guasón al final se quiebra el cuello. Y como ya lo había mencionado, un choque de ideologías, de formas distintas de ver la justicia. Un choque entre Batman y Superman, el cual deben ver muy bien para que vean un poco más de dónde salió el estilo visual de la próxima película que verán el siguiente verano. Debo decir que esta historia no cuenta particularmente con el mejor estilo de dibujos, pero eso no hace sombra a la gran historia que es, sin duda, en el top 3 de cualquier fan de Batman. Batman, The Dark Knight Returns. Número 2. The Killing Joke. The Killing Joke es sin duda una de mis historias favoritas y es la historia del origen definitivo del Guasón, o por lo menos así lo tomamos muchos de los fans. Esta historia relata los inicios del Guasón antes de ser un villano, su pasado trágico y su frustrado intento de ser un comediante, pero sobre todo las razones que lo trastornaron y lo llevaron a convertirse en el psicópata que hoy conocemos. Aquí veremos su primer encuentro con Batman y entenderemos también la lógica torcida de este personaje, pero sobre todo esa premisa que plantean casi todos los villanos de Batman y el mismo Batman. Cualquier persona, sin importar qué tan cuerda sea, puede trastornarse con un trauma y volverse un psicópata. En esta historia podemos ver también cómo el Guasón deja paralítica a Barbara Gordon, no porque sea Batichica, eso fue meramente incidental. En realidad lo que pensaba hacer era volver loco al comisionado de policía Gordon, haciéndola ver imágenes de la tortura a la que fue expuesta a su hija y con eso probar su punto. Cualquiera puede volverse loco. Es sin duda también una historia muy perturbadora y que quedó en la historia del personaje. Más allá de eso es también un duelo entre la cordura y la locura, entre Batman y el Guasón. Pero también un poco de ese respeto que se tienen. Batman nunca va a matar al Guasón, más allá de su código moral de no matar. Es porque tiene la esperanza que algún día regrese de la locura. Esta historia termina con Batman riéndose de un chiste que cuenta el Guasón. Una imagen que no se ha vuelto a ver en ningún otro medio. Batman, The Killing Joke. Antes del número 1 voy a hacer algunas menciones notables de historias que no llegaron al top 5, pero son sin duda muy valiosas y que vale la pena que chequen. La primera, No Man's Land. Cuando un terremoto casi destruye Ciudad Gótica, el gobierno corta toda ayuda a una ciudad que parece perdida, y es trabajo de Batman mantener la cordura en las calles de la misma. El título lo dice todo, Tierra de Nadie. Una lectura imperdible. La segunda, Batman contra Depredador. Aunque se escuche medio raro, esta es una historia realmente buena y es de mis favoritas en cuanto a Batman se refiere. Por supuesto soy fan del Depredador también, pero el duelo entre ambos es realmente notable. Un cazador inexplicable está suelto en la ciudad y nadie se puede explicar los crímenes, y es trabajo de Batman encontrar al culpable. El problema es que es un extraterrestre casi imparable. Es una muy buena historia de Batman y que vale la pena que la chequen sin duda. La siguiente, The Long Halloween. Esta es una historia detectivesca en la que vemos a un Batman en sus primeros años de superhéroe, un poco amateur, un poco principiante, aprendiendo apenas a ser un vigilante, y en su camino tratando de detener a un asesino serial. Es gran parte del encanto de esta historia que vale la pena que la lean porque involucra a la mayoría de los personajes de Batman. La siguiente, Death in the Family. En este sentido tengo algunas dudas con respecto a este cómic. La historia no es tan particularmente buena, sin embargo es el famoso cómic en el que Robin muere, es asesinado a manos del Guasón. Es por ello que es también una referencia importante, aunque yo no la pondría
tan alto en el ranking. Pero bueno, chéquenla, también vale la pena. Y ahora sí, número 1, Batman Year One. Year One es mi historia favorita de Batman porque narra ese primer año de Batman como vigilante. Es mucho más marcado ese Batman novato, nuevo en el trabajo, sin saber exactamente cómo hacer las cosas. Pero es además un Batman que llega y pone en jaque sí a los criminales, pero sobre todo a la gente prominente de la ciudad. Les advierte que se han alimentado mucho a costa de los inocentes y les dice que a partir de ese momento nadie está a salvo. En esta historia vemos a Bruno Díaz adoptar su alias de Batman y emprender esa lucha contra el crimen. Particularmente en esta historia está basada la película Batman Begins, así que quizá vean muchas referencias obvias, como por ejemplo el estar acorralado por un equipo SWAT y escaparse usando murciélagos, o su naciente relación con Jim Gordon, a quien también en esta historia podemos ver que todavía no era un comisionado, era un oficial policía como cualquier otro y estaba más de cerca con los villanos. Eso siempre me ha gustado de ese personaje. Es quizás sí una historia no tan intensa como algunas otras que he recapitulado en este video, pero es a mi gusto la historia definitiva, no del origen de Batman como tal, pero sí de sus primeros años como vigilante, y cómo fue que fue moldeándose hasta llegar a ser ese gran detective que conocemos el día de hoy. Así que de verdad, chéquenla, es imperdible. Batman Year One, escrita también por el maestro Frank Miller. Y ahí lo tienen, esta es mi lista de las historias que a mi gusto son de las mejores que puedes encontrar de Batman en los cómics. Aunque sin duda un personaje con tanta historia, con tantas reinvenciones de su historia, tiene muchas historias para encontrar. Y ese es el encanto de este personaje que para muchos es de nuestros favoritos. Gracias por ver el video y hasta la próxima.